Del 3 al 13 de octubre, 11 días de protestas que conmocionó al país, que levantó y que lideró el movimiento indígena en contra de las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, que terminó con la derogatoria del decreto 883, que quitaba el subsidio de los combustibles y evidentemente dejó como saldo 10 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos según la Defensoría del Pueblo. ¿Fue viable para el país el haberle quitado los subsidios? El presidente, recordemos que anunció algunas medidas y algunas reformas y prácticamente lo que generó el paro nacional fue la liberación de los precios de los combustibles, en este caso el decreto 883, que se puede traducir en lo que usted dijo, eliminación de los subsidios a la gasolina extra, Ecopaís y al diésel. A ver, el gobierno está buscando cerrar su déficit fiscal, por ende intenta obtener recursos para reducir ese déficit fiscal, esa brecha entre ingresos y gastos. Yo considero que no fue la decisión correcta, porque liberar los precios del mercado elimina los subsidios de la gasolina y esto afecta a los precios en la economía. En algunos servicios como el transporte afecta de forma directa y en algunos productos como los productos de la canasta básica afecta de forma indirecta, sin embargo afecta a todos y en alguna medida los precios suben. Por lo tanto, yo creo que al ser una medida que iba a terminar afectando a toda la economía del país, tuvo que haber sido primero bien meditada. Es más, no estoy a favor de la eliminación de los subsidios, considero que lo más correcto es focalizar los subsidios, porque los subsidios tienen un principio de equidad. Es decir, los subsidios se aplican buscando la equidad, buscando favorecer a quienes no pueden acceder a ciertas cosas o a quienes menos tienen. ¿Se podría focalizar los subsidios si bien se llegó a un acuerdo con el movimiento indígena, el gobierno derogó el decreto 883, pero ellos en el día del diálogo manifestaron, el gobierno me refiero, manifestaron de que se querían focalizar porque la justificación de haber quitado los subsidios era porque se estaba yendo al contrabando? Sí, pero el gobierno lo hizo al revés, porque el gobierno dijo que eliminó el subsidio y ahora sentémonos a conversar para focalizarlo, es decir, le afectó a la población y ahora hablemos sobre cómo la afectación sea menor. Y el pueblo no estuvo dispuesto a eso, o digamos la gran parte de la población que salió a las calles a protestar. Entonces yo creo que lo más conveniente era primero dialoguemos sobre cómo focalizar correctamente esos subsidios. Cuando ya sabíamos cómo focalizar, ahora sí focalicemos el subsidio o eliminémoslo, pero generando las compensaciones necesarias para que no se vean afectados. Por ejemplo, iban a subir $15 al bono. Sí, pero eran $15 al bono y se pensaba aumentar 300.000 familias más al millón de familias que reciben el bono. Eso nos da 1.300.000 familias que reciben un bono. La tasa de pobreza en nuestro país está en el 24%, eso es aproximadamente 4,5 millones de personas. Entonces, 1.300.000 iban a recibir el bono. ¿No compensaba del todo con la eliminación de los subsidios? No la compensaba del todo, y aparte hay que entender una cosa. Los $15 iban a ser destinados a las personas que estén dentro del registro de pobreza que lleva el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, nosotros no sabemos si ese dinero iba a ser correctamente utilizado por quienes reciban el bono. Al afectar nosotros el costo del pasaje, por ejemplo, del transporte urbano, nosotros no nos aseguramos de ninguna manera que esos $15 vayan para que las personas cubran su transporte urbano. Había que focalizar mejor el subsidio, principalmente en la gasolina extra, y en el tema del diésel yo sí creo que se debe buscar medidas compensatorias para que el transporte no suba. Porque, por ejemplo, el bus urbano, el mismo gobierno autorizó que suba 10 centavos. Sí, pero ¿quién utiliza el bus urbano? Al bus urbano no lo utilizan las personas que tienen mucho dinero, lo utilizan las personas de menos recursos. Entonces, a esas personas aumentarles a su costo de vida unos 20 centavos, utilizan 2 pasajes en el día, es muchísimo. Estamos hablando de gente que vive, por ejemplo, la pobreza extrema en nuestro país está en el 9%, es decir, gente que vive con menos de $1.60 al día. Si usted a esas personas les aumenta 20 centavos, 40 centavos diarios a su costo de vida, les está afectando seriamente. No es lo mismo que afectarle a una persona que vive con mucho más dinero. Entonces, hay que focalizar, sí, pensando específicamente en esos sectores. Pero ¿cómo se los podría focalizar? ¿Solo esos sectores? Por ejemplo, en el costo del transporte urbano. Si nosotros lo que queremos es que no suba el costo del transporte urbano y queremos eliminar el subsidio, la idea es buscar compensaciones con los transportistas, porque los transportistas son empresas privadas que a la final están generando un servicio y quieren obtener una ganancia. ¿Qué es lucro? No son...
todas las empresas ganan dinero, son utilidades. Entonces no son los transportistas organizaciones sociales ni fundaciones de caridad. Ellos tienen una empresa, su bus es una empresa que les genera ingresos a su hogar. Entonces, si nosotros queríamos que los pasajes no suban al eliminar el subsidio, teníamos que haber generado las compensaciones, pero esas compensaciones son antes. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuáles son los costos que tienen los transportistas? Parte de sus costos está el diésel que utilizan para el transporte diario, pero tienen otros costos que tienen que ver, por ejemplo, con los repuestos que utilizan para sus carros, con las llantas que utilizan, con los costos de matrícula, con los costos de operación. Exacto, pero ahí podríamos buscar para que los transportistas no aumenten el costo. Busquemos ayudarles de otra manera porque el fin último es que el costo del pasaje no suba. Entonces busquemos compensar a los transportistas para que no suba el costo del pasaje, que es lo más importante. Eliminemos el subsidio, pero compensemos. Pero eso no puede ser primero eliminar y luego buscar compensar. Tiene que ser al revés. ¿Para qué? Para que no afecte a la población. Porque si tú a un mes le dejas al pueblo afectándose por el nuevo precio sin haberlo compensado, a un mes le estás atacando a la economía de esos hogares más pobres específicamente. Por más de 40 años no se ha tocado el tema de los subsidios en nuestro país, que si bien es una decisión ya sea políticamente incorrecta a nivel político, pero que era necesaria esa medida según el gobierno. Yo estoy de acuerdo en la focalización de los subsidios. Es más, cuando a partir de la década de los 70, cuando se adquiere este subsidio, se lo hace por un tiempo, no era para siempre. Después, posteriormente, se queda y claro, ya nadie lo quiere tocar porque tiene un costo político muy fuerte. Entonces, ¿sí era necesario focalizarlo? Sí, pero no eliminarlo completamente. Ahora, otra cosa, no es el momento para eliminar subsidios principalmente porque la economía no está sana. La economía de los hogares no está bien. Las tasas de pobreza son altas. El empleo inadecuado es alto. Se ha generado desempleos en el sector público. Por lo tanto, la economía no está bien. Existen tasas de inflación negativas. Eso significa que la gente no tiene dinero en sus bolsillos y no está comprando. Por eso los precios no suben. Entonces, si la economía no está bien, no es el momento indicado para atacarle más a la economía de los hogares, porque no está bien. ¿Cuándo sí era correcto aplicar esta focalización de subsidios o inclusive a lo mejor eliminar los subsidios? En periodos anteriores cuando tuvimos grandes bonanzas y cuando la economía marchaba bien, la gente no lo iba a sentir tanto. Si usted tiene unos grandes ahorros en sus cuentas, si pierde su trabajo o le disminuyen el salario, no se va a sentir afectado, porque su economía en realidad está bien. Sin embargo, si le disminuyen el salario, lo despiden cuando usted no tiene nada de ahorros, prácticamente cae en la bancarrota. Esto es como asimilar a un enfermo. Cuando una persona está enferma, hay que seguirle dando medicina para recuperarlo. Al enfermo no le quitamos la medicina porque lo matamos. Y si nuestra economía, la economía de los hogares no está bien, no es correcto quitarle esos subsidios que tenía o subirle los precios, porque lo estamos afectando. Hay que ayudarlo, no afectarlo. Esta eliminación de los subsidios se dice o se habla de que es una imposición de una política económica del Fondo Monetario Internacional. Existe un memorándum de política que firma el Ministerio de Finanzas enviado al Fondo Monetario Internacional y tiene, digamos, muchos puntos a tratar. Entre uno de ellos tiene la reducción del déficit fiscal. Y esta reducción del déficit fiscal tiene 4 pilares fundamentales, que es a lo que se compromete, digamos, nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Esos 4 pilares principales son reducción del gasto público, reducción de la masa salarial del sector público. Que eso ya lo está logrando con los despidos. Exacto, una reforma tributaria y una optimización de los subsidios. Estas 4 cosas que las menciona el memorando en cuanto al déficit fiscal son las 4 cosas que están en las medidas económicas que planteó el gobierno. Entonces, reforma tributaria, ya se está hoy en día dialogando sobre una reforma tributaria. Gasto público ya se lo está reduciendo. Reducción de la masa salarial, ya se han generado no renovaciones de contratos en el sector público. Y el tema que faltaba, que era la optimización de subsidios, es el que se quiso tocar, digamos, y de alguna manera se paró porque la gente salió a las calles. Esas serían las terceras medidas económicas en 2 años y medio de gobierno. Sí, pero recordemos que la primera, que fue la Ley de Fomento Productivo, esa nació antes de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces las de ahora sí responden directamente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se ha satanizado en el país o por qué se viene satanizando a nivel de Latinoamérica al Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que a la final presta dinero a una tasa de interés, pero que impone política económica?
A ver, yo creo que no es correcto satanizar el Fondo Monetario Internacional porque, como bien usted lo dice, es una institución financiera que a la final presta un dinero y luego busca recuperarlo. ¿Cómo busca recuperarlo? A través de cartas de intención para que los países se comprometan a hacer ciertas políticas que el FMI considera correctas para la economía del país. Entonces, yo siempre digo que satanizar al FMI no es correcto porque somos nosotros como país los que decidimos ir al Fondo Monetario Internacional. Las razones por las que Ecuador decidió ir al Fondo Internacional bien pueden ser ideológicas, es decir, busquemos bancos que se vean mayor o instituciones financieras que sean mayormente aceptadas por un sector de la economía o busquemos la otra que es verdaderamente tenemos una necesidad de financiamiento. Entonces, el gobierno decidió el Fondo Monetario Internacional. De alguna manera el FMI ofrece tasas de interés, digamos, bajas y además dan una buena imagen del país hacia el sector empresarial e inclusive al sector del comercio exterior. Si revisamos a nivel de Latinoamérica, donde ha intervenido el Fondo Monetario Internacional, inclusive en nuestro país, esto siendo la número 19 de acuerdo internacional que sería con el Fondo Monetario Internacional, revisando los gobiernos anteriores, inclusive los que han sido derrocados por haber aplicado la política económica del Fondo Monetario Internacional, en Latinoamérica no ha funcionado. A diferencia de Europa, que en otros países que también este organismo internacional ha prestado dinero, pero sí ha funcionado. Sí, pero lo que pasa es que las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional no buscan reducir pobreza, no buscan eliminar desigualdad, buscan recuperar el dinero prestado. Digas en otras palabras, como lo dirían ellos técnicamente, lo que buscan es sanear la economía, una economía correcta. Entonces eso involucra políticas que terminan afectando a la población. Pero el Fondo Monetario Internacional está buscando recuperar su dinero, está asegurándose que le puedan pagar lo que le prestó, no está pensando en que con esos fondos se reduzca la pobreza en el país. Entonces, si lo vemos desde ese lado, claramente no ha funcionado. Es más, los estudios científicos demuestran que en los países en donde se han generado estas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad ha aumentado. Pero porque los fines del Fondo Monetario Internacional son otros. Son sanear una economía en el sentido de, por ejemplo, en el tema fiscal, llegar a una regla de oro, que es que tus ingresos cubran tus gastos, que nunca tengas más gastos que ingresos, para que no incurras en más deuda. Usted decía, pero ¿por qué estos préstamos sí funcionan en otros países y en Latinoamérica no? Bueno, primero porque las economías de Latinoamérica no pueden ser comparables con las economías de Europa, son totalmente distintas. Un ejemplo es que en Latinoamérica nosotros medimos pobreza absoluta y en Europa se mide pobreza relativa. Nosotros estamos aún preocupados por satisfacer necesidades básicas como agua potable, mientras que en Europa están preocupados ya por el tema de si una persona tiene menos que otra. Eso es pobreza ya. Allá no es no tener acceso a algo, sino tener menos que el otro. Entonces son condiciones diferentes de los países, por lo tanto los préstamos en un país sirven para otros fines y en países como el nuestro sirven específicamente para cubrir el déficit fiscal. Usted mismo lo ha dicho, el Fondo Monetario Internacional no se lo puede satanizar porque a la final es un organismo internacional que presta dinero y que busca recuperar el dinero que presta a los distintos estados. Pero si bien es así, entonces ¿por qué en Ecuador no se ha publicado la información, bajo qué parámetros inclusive se firmó con el Fondo Monetario Internacional, en qué se ha gastado el préstamo del Fondo Monetario Internacional? El gobierno hasta el momento ha escondido toda esa información. Si no es tan malo este organismo, ¿por qué no se ha publicado esta información? Yo creo que ahí sí es una decisión totalmente de gobierno, de mantener a lo mejor de alguna manera de forma privada los acuerdos, que puede ser con intenciones de evitar especulación en la población. No sabemos lo que va a venir. Por ejemplo, si hubiéramos sabido que iban a eliminar los subsidios... Pero mejor no era publicar y así se evitaba la especulación. El tema es que publicándola posiblemente podemos generar la especulación. Por ejemplo, si hubiéramos sabido el tema de que se iba a liberar los precios de los combustibles y por ende se iba a eliminar el subsidio y la gasolina iba a subir, posiblemente hubiera generado una especulación de consumo de gasolina para tenerla guardada para luego venderla cuando sube el precio. Entonces ahí puede haber una razón, no estoy diciendo que esa sea la razón, podría haber una razón ahí. Lo otro, existen, por ejemplo, el memorando de política que le digo es libre, se lo puede descargar de la página del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, claro, todo el contexto de lo que está ahí, existe mucho recelo de la información. Yo creo que es un tema totalmente desde el gobierno para evitar que la población conozca lo que va a hacer a un futuro, porque esas cartas de intención hay que cumplirlas. No es que simplemente son recomendaciones o sugerencias.
Entonces yo creo que el gobierno está esperando mantenerlo para evitar especulación de lo que la población pueda pensar sobre lo que se viene. Es más, no sabemos lo que está ahí, así que en función de eso, imagínense si dentro de eso estuviera, por ejemplo, eliminar totalmente el impuesto a la salida de divisas. Esto es algo que afecta totalmente a la dolarización. Entonces podríamos empezar a generar un problema en la especulación en la salida de divisas. ¿Eso vendría a afectar el flujo de capital en nuestro país? La propuesta es bajarle el impuesto a la mitad. Sí, pero bueno, el impuesto a la salida de divisas se va a bajar a 2.5 específicamente para la importación de bienes de capital, que de alguna manera lo que van a ayudar es a mejorar la producción de nuestro país y esperemos que esa producción sea destinada a la exportación. Entonces, si de alguna manera decidimos recibir menos dinero por impuesto a la salida de divisas, luego cuando exportemos vamos a ingresar más dinero a nuestro país y vamos a recuperar dólares y estaríamos protegiendo la dolarización. Pero de ninguna manera creo o comparto que se elimine el impuesto a la salida de divisas. Es uno de los impuestos que más recauda en nuestro país y este impuesto permite proteger la dolarización porque evita que los dólares salgan de Ecuador. Entonces ahí yo creo que sí, no hay que tocarlo al impuesto a salida de divisas, debe mantenerse mientras sigamos estando en esta necesidad de dólares. ¿Cuáles serían las medidas económicas que de alguna manera no afectan a los sectores más vulnerables? Y el gobierno tiene que cubrir gasto público, el déficit fiscal que usted menciona. ¿Cuáles serían las medidas correctas o políticamente correctas que se deberían tomar? En política económica o en política en sí o cuando se habla de medidas económicas, las medidas siempre van a afectarle a alguien. No podemos decir que hay una medida que no le va a afectar a nadie. Lo que yo digo siempre es que se debe buscar que el grupo de la población que se afecte sea la menor cantidad posible o que sean, principalmente no sean afectados los que más necesitan o los que menos recursos tienen para protegerse de esas afectaciones. Entonces, toda medida va a afectar de alguna manera. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país? Nuestro país tiene unos ingresos que están acá y unos gastos que están acá. Lo que están buscando es cerrar esa brecha y a eso se le llama reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos reducir el déficit fiscal, generar más ingresos y disminuir gastos. Por el lado de los ingresos, ¿qué podemos hacer? Atacar el lado de los impuestos, que es lo que ya lo está planteando actualmente el gobierno en la reforma tributaria y espera recolectar, si no me equivoco, cerca de 700 millones de dólares a través de recaudar más impuestos. Es una forma de generar más ingresos. Otra forma de generar más ingresos es buscar la eficiencia de las empresas públicas. Hoy en día algunas de las empresas públicas de nuestro país son rentables, pero cada vez están disminuyendo su rentabilidad por el mal manejo de estas empresas y por eso el gobierno en algún momento pensó concesionarlas o privatizarlas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué debemos buscar? Mejorar la gestión pública de estas empresas públicas para que sean mucho más rentables, inclusive buscar la rentabilidad posiblemente las que están trabajando pérdidas, para buscar captar más ingresos. Que sí lo puede hacer el mismo Estado, el mismo gobierno, o necesariamente las tiene que privatizar. Y las puede hacer el gobierno mejorando la gestión pública del gobierno. Lamentablemente es que en las empresas públicas existe un mal de que posiblemente existe mucho, o no sé si es burocracia o corrupción, pero lamentablemente no son rentables porque están siendo mal manejadas. En mi opinión, la solución ahí sería que se mejore la eficiencia de estas empresas públicas, más no que se las concesione. Y si vamos a concesionar empresas públicas, concesionemos las que generan pérdidas. No perdemos nada ahí. Entonces, si las empresas están interesadas, que compren el hueso, no solo la carne, ¿no es cierto? Entonces, por un lado. Y por el otro lado, tenemos que reducir los gastos. Y entonces ahí sí, aunque sea un poco difícil esto, pero hay que empezar a reducir el gasto público también. Y hay que buscar la forma en donde afecte menos. Entonces, no hay cómo reducir el gasto público en educación, tampoco en salud, inclusive porque la Constitución no lo permite. Entonces, no reduzcamos gasto público en salud, en educación, en bienestar social, en programas de empleo, pero busquemos sectores del gasto público en donde sí podamos reducir. Por ejemplo, el sector defensa. No estamos actualmente en guerra, no tenemos conflictos en nuestras fronteras más allá del conflicto en Colombia que de alguna manera ha disminuido. Entonces podemos buscar reducir el presupuesto en defensa porque ahora mismo no es necesario. Posiblemente postergar un gasto en defensa durante unos 2 años hasta que recuperemos mejor la economía y luego sí podamos darle nuevamente. Pero hay diferentes medidas. En impuestos yo he planteado que se podría buscar una diferenciación del IVA, es decir, que el IVA se mantenga en 12 pero aumente para ciertos productos que son de consumo suntuario, posiblemente consumo de lujo. Dígase, por ejemplo, un reloj. Un reloj no es un producto básico, no es un producto necesario, así que si una persona está dispuesta a pagar $100 hoy en día por un reloj,
mañana bien podría pagar $110, porque es un tema de status quo más que de necesidad. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional ya aprobó el día de ayer con 7 votos a favor la ley de crecimiento económico que se la va a definir este jueves en el Pleno de la Asamblea en segundo debate. No sé, un análisis general suyo como economista sobre esta reforma de ley. Pasó la ley tal cual como la envió el Ejecutivo al Pleno de la Asamblea. Se habla de una autonomía del Banco Central, se habla de impuestos a las fundas plásticas, que vendría a ser el mismo impuesto verde que ya fue derogado por la Asamblea hace unos meses atrás. Se habla también de la eliminación del incentivo del impuesto a la renta. Y tenemos prácticamente dos temas muy importantes, el uno es la reforma tributaria y el otro la reforma al Código Monetario. Dentro de la reforma monetaria hemos visto alguna serie de medidas que uno podría decir que algunas parece que van a ser muy buenas, otras posiblemente podría que no, pero todas buscan recaudar. De alguna manera buscan recaudar y son así, son para recaudar y hay que verlo de esa manera, aunque también buscan generar un crecimiento económico, que es lo que ha manifestado el ministro de Economía de nuestro país. Entonces hay temas interesantes como lo que usted decía, por ejemplo, la reducción del impuesto el anticipo al impuesto a la renta. Esto lo que permite es que las empresas tengan más flujo y este flujo permite que se genere más inversión, que es bueno, que eso a la final termina siendo bueno, porque eso era una molestia para las empresas hoy en día. Está lo del impuesto a la salida de divisas, que de alguna manera ayuda a que se importe con menos costo los bienes de capital. Sin embargo, al mismo tiempo se elimina el crédito tributario. Entonces las empresas en cambio están molestas porque dicen ya no puedo recuperar ese 5% de crédito tributario, solo recupero un 2.5%. Hay sectores que se van a oponer, sectores que van a estar a favor. Lo que yo digo es que en ese tema hay que ahora esperar el debate, a ver específicamente cómo va a pasar esto y buscar de alguna manera poner la camiseta a todos. Si es que hay que incurrir en algún impuesto adicional, posiblemente tendremos que aceptarlo porque la economía lo necesita, pero siempre procurando que no se afecten los más necesitados. En cuanto al tema de la reforma del Código Monetario, bueno, por lo que menciona, digamos, el ministro de Economía, lo que se menciona desde el gobierno central, lo que se busca es darle una mayor autonomía al Banco Central. Esto de alguna manera evitaría, digamos, la politización del Banco Central, es decir, que se maneje el Banco Central a gusto de cada presidente que llegue. Esto bien podría ser bueno como bien podría ser malo. Depende siempre de quiénes van a estar en el Banco Central y cómo se van a generar las políticas desde el Banco Central. Recordemos que una de las principales actividades de un Banco Central, que es la emisión de dinero, nosotros no la tenemos porque no tenemos política monetaria, porque no tenemos moneda propia, ¿no es cierto? Entonces el Banco Central juega mucho con el tema de las reservas monetarias. Y esas reservas monetarias permiten controlar la dolarización de nuestro país. ¿Qué es lo peor que podría pasar con esta reforma si se aprueba y qué es lo mejor que podría pasar, dándole mayor autonomía al Banco Central? En cuanto a lo que es la reforma tributaria, lo que podría pasar es que los precios de algunos productos aumenten porque van a aumentar los impuestos y por lo regular las empresas terminan trasladando los impuestos a los consumidores. Pero yo creo que esto no sería un gran problema, no es que van a aumentar los precios de forma exagerada. Posiblemente la canasta básica no se ve afectada en este sentido. Entonces lo bueno que podría pasar ahí es que logremos recaudar el dinero que necesitamos sin afectar a la economía. Lo peor que podría pasar es que no se recaude el dinero y que posiblemente se generen efectos adversos en la economía con una escalada de precios, pero yo no lo veo de esa manera, no creo que vaya a pasar eso. En cuanto a la reforma del Código Monetario, lo mejor que podría pasar es que un Banco Central autónomo maneje correctamente y sin estar politizada lo poco que nos queda de política monetaria en el país. Y lo peor que podría pasar en ese sentido es que el Banco Central verdaderamente no se vuelva autónomo, sino que se vuelva más bien separado del gobierno y se vuelva controlado por otros sectores que manejan el capital en nuestro país. Que podría ser la banca privada. Que podría ser la banca privada, no lo sé. ¿Se verían afectados los ahorros de quienes tienen la banca privada de los ciudadanos? Es que todo depende de lo que pase a través de las reformas al Código Monetario. Eso es muy extenso, eso no lo podemos ver de una manera sencilla porque igual existe una figura para denominar a los miembros de la Junta Monetaria. Entonces, posiblemente quienes asuman y empiecen a tomar decisiones en favor de la banca privada, sí podría ser malo en el sentido de si toman medidas similares a las que se tomaron antes del 99, que terminaron generando la crisis bancaria en nuestro país, es decir, la desregularización de la banca privada. Eso no podemos permitirlo porque el momento que se desregulariza la banca privada, los bancos empiezan a hacer lo que quieren y a manejar el dinero como quieren. Y el dinero no es de ellos, el dinero es de los ahorristas ecuatorianos principalmente, ¿no es cierto? Entonces,
Eso hay que seguirlo regulando, entonces hay que buscar que el Banco Central de alguna manera sí tenga autonomía para que no esté politizado, pero que tampoco se pase al otro lado de empezar a generar desregularización de Pero la con banca esa privada. autonomía corre el riesgo de dejar de esa manera de regular a la banca privada y de que los bancos hagan, como usted ha manifestado, lo que se les da la gana con el dinero de los ahorristas. Claro, pero bueno, el tema de regular a los bancos privados no solo depende del Banco Central, existen muchas instancias más, otras instituciones que están implícitas ahí, por eso le decía, hay que analizarla con mucho tino el Código Monetario y hay que leerlo en función de todo lo que involucra la Junta Monetaria, la Superintendencia, todo lo que controla el movimiento del dinero en el país. Entonces no es tan sencillo así, digámoslo, entonces es un poquito más complejo.